noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Mucho se ha hablado ya de las nefastas consecuencias que dejó la pandemia en el mundo entero, pero uno de los afectados y que más preocupan son los niños y jóvenes que tuvieron que interrumpir su formación académica, asistencia a clases y también en la mayoría de casos trasladarse a la virtualidad en lugares como Colombia, que mostró no ser suficiente, trayendo graves consecuencias. Pues el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana publicó un informe en el que analizó los datos más recientes de la tasa de repitencia escolar a nivel nacional, es decir, los estudiantes que repitieron año porque no lograron los objetivos académicos. Según estos análisis, escuchen esto, se encontró que la tasa de repitencia pasó del 2,2% al 5,43% entre 2019 y 2020. En otras palabras, mientras que en 2019, es decir, antes de la pandemia, el número de estudiantes que repitieron año fue de 203.010, en el año 2020 este número aumentó a 491.722, lo que representa un aumento de 288.712 repitentes, más entre los 2 años. Y por eso nuestra compañera Nicole Buitrago indagó más sobre este preocupante panorama y esto fue lo que encontró. Año 2019. Las instituciones educativas mantenían sus puertas abiertas para formar a niños y jóvenes dentro del aula de clases. Para entonces, 203.010 estudiantes repitieron el año. Año 2020. El salón de clases tuvo que ser reemplazado por la virtualidad. El aprendizaje cambió y con él se duplicó la cifra de aquellos que tuvieron que repetir su ciclo académico. 491.722 repitentes dejó el confinamiento. Pues seguramente muchos estudiantes no pudieron continuar con sus actividades académicas o perdieron el año porque no comprendieron los temas como debieron ser, no aprobaron las evaluaciones. Las consecuencias hoy se hacen más visibles con el regreso a las aulas. Tampoco tuvimos tiempo de preparar la escuela para el pospandemia. Como factores que tenemos ahora de bioseguridad afectan también el aprendizaje. La presencialidad demostró ser absolutamente necesaria. Hay muchas habilidades, sobre todo habilidades socioemocionales, pero también cognitivas, que es muy difícil aprender o desarrollar de manera remota. A pesar de que la virtualidad fue práctica para no perder los procesos formativos, dejó más vacíos que avances. Entonces son niños que están llegando a la lectura y muchas veces a la escritura sin las habilidades que uno esperaría, con las cuales tendrían que llegar. Y muchas escuelas, digamos, lo que hicieron fue como no tener en cuenta y como se acabó la pandemia, volvemos a dar lo que estábamos dictando, no todas, pero muchas sí, como a tener esas exigencias con unos niños que no venían preparados para esa exigencia. Desde hace más de 9 años, este índice de repitentes no se había disparado de tal forma. En el 2011 se ubicaba en el 2,8% y hoy la tasa es de 5,4%. Para los directivos y docentes que también tuvieron que cambiar el chip de un momento a otro y adaptarse a una nueva forma de enseñanza, los retos ahora son mayores. Donde los chicos concluyeron que en estos 2 años podían tomar ellos decisiones sobre su aprendizaje, sobre su evaluación, sin el acompañamiento presencial. Hemos visto que el regreso en este tiempo de presencialidad total les ha costado mucho a las familias también poder asimilar ese regreso. Sin duda, las brechas se hicieron más notorias en regiones apartadas del país como Vichada, Guainía, Amazonas y Sucre, en donde el acceso a la virtualidad fue limitado y en su mayoría la educación pasó a ser a través de guías o redes como WhatsApp. Pero ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Y cómo entrar o cómo buscar salidas? Pues para respondernos esto y más está con nosotros Gloria Bernal, que es la codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Gloria, buenas noches y bienvenida a Sala de Prensa. Diana, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gloria, primero ustedes, ¿por qué creen que se incrementó tanto el número de repitentes? Bueno, gracias, Daniela. Efectivamente, el número de repitentes, como lo muestra la nota, aumentó. Por ejemplo, en 2019 era 288.000 estudiantes aproximadamente, a 491.000 estudiantes. Y esto se debe en parte porque hubo un choque muy fuerte
en términos de las clases que muchos estudiantes no pudieron tomar. Algunos de ellos no tenían internet, no tenían computador, no pudieron seguir sus procesos formativos, y eso eventualmente hace que muchos de los estudiantes no hayan podido completar las actividades y digamos las habilidades y las competencias que se necesitaban para ir al siguiente año, y por supuesto pues la tasa de repitencia como resultado aumentó en 2020. Sí, Gloria, ¿cuáles son las zonas del país con mayores índices de repitencia? Bueno, son Bichada con 14.44%, Guainía con 10.5%, Amazonas con 10%. Y un dato muy preocupante es que el departamento que presentó un aumento más grande en la tasa fue Chocó, que pasó de 1.08% a 7.78%. Claramente, la repitencia también está afectando desproporcionadamente a aquellos departamentos con menores recursos, donde hay una población con menores recursos. Por lo tanto, es un tema muy preocupante porque aquellos chicos de menores estratos socioeconómicos son los que menos se pudieron poner al día para poder cumplir con los temas vistos para pasar al siguiente año. Gloria, usted nos habla de un caso, digamos, particular y muy grave, y es el de Bichada. Es decir, que después de esto, ¿cuál es el llamado a las entidades, al gobierno nacional, a las mismas secretarías de educación, ¿no? Porque al final, por supuesto, sin saber qué iba a pasar una pandemia, los niños de alguna manera deben tener una garantía para poder estudiar. Sí, es preocupante. Hay que definitivamente hacer diagnósticos, saber cómo estamos, cómo vamos, cómo llegaron los chicos, porque no solamente es lo que dejaron de aprender, sino también los aspectos que olvidaron, porque algunos de ellos llevan 1 año y medio prácticamente sin tener clases. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de cómo están para poder saber en qué puntos específicamente debemos concentrarnos para ponernos al día. Lo segundo es hacer una priorización de temas. Claramente va a ser imposible poder dictar lo que no se dictó en 1 año y medio, más lo que se tiene que ver en este año 2022, pero definitivamente sí hay unas áreas básicas como matemáticas, como lectura, que sobre todo en los niños más pequeños son vitales, no solamente para el desarrollo de aquí en adelante de su desarrollo académico, sino también para la vida. O sea, saber leer es fundamental para la vida, saber escribir bien, saber matemáticas, y en esos puntos prioritarios deberíamos hacer unos esfuerzos adicionales en ponerlos al día. Lo tercero es tratar de buscar llegar a la jornada completa. En este momento, muchos colegios todavía están en media jornada, es decir, tienen, por ejemplo, 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, pero no hay una jornada continua donde los chicos puedan estar, por ejemplo, 7 u 8 horas, que es lo que usualmente están en colegios privados, digamos, de altas calidades académicas, sino que están solamente en media jornada. Entonces ponerlos al día va a ser bastante complicado. Si pudiéramos extender los horarios para poder tener horas extra durante las jornadas, y en esas horas extra poder dar los temas que no se dieron, serían unas estrategias muy importantes para poderlos adelantar. Sí, Gloria, ¿creen ustedes que esto que sucede además, porque, a ver, la cifra que tenía acá es de 2019 del 2,2 a luego en un porcentaje del 5,3% el aumento de la repitencia, ¿es únicamente de la academia o qué otros factores influyen en este problema? Bueno, ese es un problema que no es exclusivo de la pandemia. Colombia históricamente, por ejemplo, en las pruebas de PISA 2018, había presentado unas altas tasas de deserción. De deserción también, pero de repitencia. Por ejemplo, para poner en perspectiva, tenemos que la tasa de la OSD es del 11%, es decir, los chicos de 15 años que presentan las pruebas PISA, en promedio un 11% ha repetido un año. En Chile es del 25%, y en Colombia en 2018, antes de pandemia, esta cifra llegaba al 40%.
Es decir, la pandemia sí, por supuesto, colaboró a que las tasas de repitencia fueran más altas, pero ya era una tendencia que se veía en Colombia. Una de las razones que creo que es muy importante y que no se le ha dado suficiente atención y que es fácil de hecho de cambiar es el tema de la edad a la que entran los niños a primer grado. En Colombia nosotros analizamos las pruebas Saber 11, por ejemplo, el 42% de los chicos son de 16 años, es decir, entraron antes de lo esperado a su proceso de formación. Y por supuesto, si tú tienes un niño de 5 años en primero versus uno de 3 que también entra primero o de 4 años, pues el de 5 años va a tener, además de mayor desarrollo físico, pues va a tener naturalmente mejores habilidades, pues seguramente de lectura o unas habilidades para aprender que el niño menor no tiene. Entonces, eventualmente ese niño que entra muy temprano al colegio puede terminar perdiendo el año porque no lo pusimos a la edad correcta. Entonces, una forma no tan costosa y que puede ser muy efectiva para reducir la tasa de repitencia estructural en Colombia es justamente poner obligatoria la edad de entrada, que por ejemplo sean 5 años cumplidos cuando se entra primero. Eso no se está cumpliendo, hay una sugerencia del gobierno que esa sea la edad, pero definitivamente no se está cumpliendo porque lo vemos en las cifras que hay chicos graduados de 14, de 15 años y de 16 años, pues que todavía están muy jóvenes para graduarse y esos son los que terminaron. En el camino, casi que la mitad repite un año y puede ser causa de que entraron muy temprano al colegio. Claro, digamos que este es otro de los problemas, pero Gloria, le pregunto, con todas estas consecuencias que ustedes analizan, con las cifras que vemos que son absolutamente alarmantes porque son más de 200.000 niños los que terminaron repitiendo el año, ¿verdad? ¿Se podría decir que Colombia no estaba preparada para la virtualidad? Es decir, volvemos a decir que por supuesto la pandemia es algo que nadie lo esperaba, pero el tema de la virtualidad debería ser obligatorio para cualquier cosa que pueda suceder. Colombia no estaba preparada, creo que nos hemos tratado de preparar, pero sigue sin estar preparada completamente, por ejemplo, para adoptar las tecnologías y los sistemas virtuales en el diario vivir de los colegios. Hoy en día casi la mitad de los colegios oficiales aún no cuentan con conectividad. Hubo avances, no se puede negar que de parte de los papás, por ejemplo, consiguieron dispositivos, pusieron internet en sus casas, algunos colegios también tuvieron avances, pero definitivamente estamos muy atrasados en poder adaptar estas tecnologías. Hoy en día hay softwares especializados que, por ejemplo, van al ritmo de cada estudiante. Si un estudiante no sabe sumar, le sigue botando preguntas fáciles de suma hasta que aprenda a sumar y después pasa a otro nivel, se llaman software adaptativos. Y si un estudiante en cambio va más rápido, pues le bota preguntas más rápidas. Y esto permite que se vaya al ritmo de cada estudiante, cosa que a veces es muy difícil en un salón de clase. Entonces, todas esas tecnologías que son relativamente fáciles de implementar en la medida en que se tenga conectividad, pues no pueden llegar a esas escuelas que más lo necesitan, escuelas rurales, justamente porque hay una falta muy grande de conectividad por un lado, pero por otro lado también de capacitación de los docentes y directivos docentes y toda la estructura de la escuela para poder adaptar esas tecnologías y ponerlas al servicio del aprendizaje de los niños. Gloria, hablábamos de problemas que no son propiamente de la pandemia. Usted nos explicaba pues que de recibir niños que no están en la edad de pronto todavía entrar a un grado, pero específicamente con la academia, ¿en qué falló para, digamos, hoy tener estas cifras? Y además usted mencionó por ahí otro tema que era la deserción, que al final terminan, digamos, siendo lo mismo porque el niño que deserta tiene que volver a repetir el año. Bueno, de parte de los colegios definitivamente hubo, en mi concepto, por un lado, un retardo en volver a la presencialidad.
Colombia fue el segundo país con mayor número de días sin volver a la presencialidad, contando los colegios oficiales. Los privados, algunos sí volvieron antes a la presencialidad. La adaptación a las nuevas enseñanzas también falló. En algunos casos se perdió la pista de los estudiantes, no se sabía si estaban, o sea, quedaban matriculados en el sistema, pero de ahí a que estuvieran poniendo atención o a que estuvieran asistiendo a clases, pues no. Nosotros hicimos una encuesta en 2020 en la que participaron casi 4.000 profesores, y ellos decían que casi el 60% de los estudiantes no estaba atendiendo, siguiendo el ritmo de las clases, y esto es para los que tenían una modalidad remota. Entonces, podemos imaginarnos que el problema es más grande para aquellos que llevaban cartillas, que estaban, digamos, más incomunicados, y ahí sí faltó un esfuerzo grande para poder, primero, abrir más rápido, y segundo, prestar toda la atención necesaria a los chicos y que no se nos perdiera. Sí quiero hacer una distinción entre tasa de repitencia y deserción. Repitencia es que un niño pierde el año y pues tiene que repetirlo. Deserción es que ya sale del sistema educativo, o sea, deserción es peor. En Colombia, prácticamente de 100 niños que entran a primero, solamente como la mitad se va a graduar de grado 11. O sea, las tasas de deserción en Colombia son realmente alarmantes. Y no es que se vuelvan a repetir el año, sino que se salen del sistema educativo, bien sea a trabajar, bien sea pues no sé, algunas veces incluso reclutamiento de menores. Y esa situación es aún más grave que la repitencia, y es un signo de alarma que le tenemos que prestar mucha atención, porque en pandemia es probable que las tasas de deserción puedan ser más altas, que haya niños desmotivados, niñas y niños desmotivados, o que simplemente sus familias, por temas económicos, los pongan a trabajar en lugar de llevarlos a la escuela. Así que estamos por ver las cifras que se vienen en términos de repitencia y deserción para el año 2022, y pueden ser incluso más altas de lo que ya veníamos observando, que es grave, como tú mencionas, Daniel. Sí, Gloria, en cuanto a este tema, la repitencia puede generar una deserción, ¿también podría ser una consecuencia? Claro, en niños más pequeños, antes de los 8 años, la repitencia, de hecho, pues si el niño no ha cumplido con los objetivos, no es tan traumático que vuelva a repetir un año, todavía no ha afianzado del todo sus relaciones sociales con los demás compañeros, etc. Pero cuando ya el joven es adolescente, repetir el año sí puede empezar a generar como unos traumatismos y unos rechazos hacia el colegio, porque obviamente va a ver a sus compañeros un año más adelante, va a quizás, digamos que es una situación diferente porque está en la adolescencia, y el hecho de repetir el año le puede pegar más duro. Y sin embargo, hoy en día las tasas de repitencia son más altas en bachillerato que en primaria. Así que es mejor detectar los problemas más temprano. Si ha de repetir el año, pues que lo repita más temprano y no más adelante, como es lo que estamos observando. Sí. Claudia, hablemos ahora de la pospandemia, porque ya hablamos de pospandemia, ¿no? Ya la mayoría volvieron a la presencialidad, en fin. ¿Qué han evidenciado ustedes ahora en este momento respecto a todas estas cifras, respecto al comportamiento de los estudiantes volviendo al colegio, volviendo a la presencialidad? Bueno, la cifra más destacada, tristemente, es que ha habido un problema más grande en términos socioemocionales. Los chicos y chicas que se enfrentan más frecuentemente a problemas de depresión, de ganas de no ir al colegio, y esto puede ser producto en buena parte de la pandemia. Estuvieron mucho tiempo encerrados, la parte de socialización se retrasó, en los niños más pequeños es muy notorio.
y, y digamos que de eso hay menos cifras. Nosotros podemos, por ejemplo, medir las brechas entre colegios oficiales y no oficiales, en donde se ampliaron, los colegios privados les sacaron más distancia a lo que venían haciendo, pero en términos socioemocionales hay mucha evidencia anecdótica de que el tema está bastante complicado y sin embargo pues todavía no tenemos unos datos concretos para hacer los análisis. Entonces, mi apuesta sería que los investigadores deberíamos centrarnos más en el tema socioeconómico, socioemocional, porque es algo que definitivamente quedó afectado después de la pandemia. Sí, Gloria, hablando, digamos, de los colegios, usted habla de oficiales y de los colegios no oficiales. Bueno, evidencian ustedes que hay maneras sí de recuperar ese tiempo perdido, los conceptos perdidos, de volver a hacer retroalimentaciones, porque si bien no podemos decir tal vez que todos los colegios no fueron juiciosos, tal vez cierto, en las clases, etcétera, saber de manera virtual que estaban 100% atentos, pues eso también es incierto. Entonces, sí se están implementando estrategias en los colegios para tal vez hacer una retroalimentación y volver a traer los niños a todo este tema del conocimiento en los diferentes temas. Hay bastantes colegios que están haciendo planes de choque, en el sentido que están tratando de adelantar a los niños y niñas y adolescentes, pero no hay un sistema en tiempo real que nos pueda decir a ciencia cierta quiénes están haciendo bien la tarea y quiénes no. Y aprovecho para hacer un llamado a que es muy importante que tengamos estos seguimientos, que inmediatamente un niño deja de ir a clase, podamos verlo en un sistema que se pueda reportar, que se le pueda hacer seguimiento, que hagamos la búsqueda de ese niño o niña hasta que no vuelva al colegio, pues no estar tranquilos, o hasta no saber que quedó en una institución diferente, pues no estar tranquilos. Entonces sí ha habido planes de choque, muchas instituciones están haciendo lo que pueden con lo que tienen, pero no hay datos en tiempo real como para responderte esa pregunta y decirte si mira, el 20% de los colegios están haciendo A, B o C y van bien. Eso no lo podemos responder pues con los datos que contamos hoy en día de manera oficial. Sí, pensando en un futuro, Claudia, Gloria, discúlpame, pensando en un futuro con todo esto que estamos viendo, cifras, viendo que sí hay planes de choque, pero no se sabe efectivamente en cuánto porcentaje de los colegios, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo? Bueno, a corto plazo tenemos un riesgo enorme de que se aumente la tasa de deserción, que siga aumentando la tasa de repitencia, y que, por ejemplo, las tasas de inscripción a educación superior también se reduzcan, porque en la medida pues, que no acaben su proceso educativo en básica media, pues no va a ser posible que ellos puedan hacer el traspaso directo a educación superior. También en las pruebas Saber 11 ya hemos evidenciado que ha habido una caída, y probablemente en las siguientes aplicaciones veamos que haya una caída aún más grande, porque pues, el impacto todavía está por medirse, por verse. Eso en el corto plazo. Gloria, y a mediano y largo plazo, ¿qué podemos terminar viendo en lo que tiene que ver con los niños en el colegio? Bueno, a mediano plazo y a largo plazo podemos estar viendo una disminución en capital humano, es decir, menos preparación en el colegio, y eso tiene consecuencias también sobre su formación en educación superior y posteriormente en el mercado laboral. En la medida en que pues, niños, niñas y adolescentes se dejen de educar, pues vamos a ver retrasos por ejemplo, económicamente en el país. Las posibilidades de puestos que ellos puedan conseguir hacia futuro se van a reducir en la medida en que tengan menos niveles educativos, y eso es fatal para una sociedad. Así que pues Colombia tiene en este momento que tomar medidas estructurales
que puedan pues dar abasto para toda esa pérdida que se produjo durante la pandemia. Gloria, hablamos de la responsabilidad de la academia, hablamos de las responsabilidades tal vez de lo que tiene que ver ya como con el gobierno nacional y las instituciones, pero ¿cuál es la responsabilidad de los padres? ¿Qué papel juegan en la repitencia de los niños, en la insistencia de ir al colegio, de estudiar y efectivamente pues de educarse, ¿no? De llegar a ser, como decimos coloquialmente, alguien en la sociedad? Claro, el rol de los papás es sumamente importante. En la pandemia también se vio, por ejemplo, que los chicos que tenían padres con niveles educativos más altos pudieron atravesar mejor la pandemia porque los podían ayudar o les contrataban tutores, etcétera. Pero definitivamente los más afectados sí son los chicos que tienen padres con bajos niveles educativos. No por eso debemos esperar que entonces estos niños abandonen la escuela, ni más faltaba, todo lo contrario. Es muy importante tener charlas con los papás, desde los colegios motivar a los papás, mostrarles cuál es el propósito de la educación, que no es sacar un cartón y ya está, sino que esto tiene unas consecuencias muy importantes para la vida de los estudiantes más adelante. Entonces, convencerlos de ese propósito, de la importancia de la educación y definitivamente los padres son un actor que debe ser mucho más activo. Por ejemplo, durante la pandemia no vimos marchas de papás exigiendo la entrada de los niños al colegio. Yo creo que sí, como padres de familia debemos ser mucho más activos en exigir calidad, en exigir que se den las clases y que si no se dan se repongan, no solamente por la pandemia, sino por ejemplo cuando hay paros, porque lo que hemos visto es que es como una responsabilidad que el papá le da al colegio, pero no debe ser. El papá también es corresponsable de la educación de sus hijos. Es Gloria Bernal, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Gracias, Diana, por la invitación. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Saludos a los amigos de Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Hoy entra en el radar uno de los principales problemas que tendrá que solucionar el próximo presidente de Colombia, que tiene que ver con la seguridad ciudadana y en particular con el robo de teléfonos celulares. Uno de los temas a los que más le han apuntado los equipos periodísticos de Blue Radio y de Noticias Caracol, y que se han encontrado con que lamentablemente la larga cadena criminal detrás de la cual hay asesinatos de personas inocentes lleva a que con toda la facilidad del planeta en las principales ciudades del país todo el mundo sepa cuáles son los locales, los centros comerciales en los que venden los teléfonos celulares que tienen manchados de sangre sus teclados por cuenta de que son producto del asesinato o de las lesiones irreversibles para muchas personas. Y es que estamos hablando de este episodio porque de nuevo hemos conocido un caso que nos ha roto el corazón. Miller Falla apenas tenía 15 años de edad, era una joven promesa de uno de los equipos filiales del América de Cali en Bogotá. Miller era el hijo único de una humilde pareja que decidió que él era su proyecto de vida, que vivían en Ciudad Kennedy. Miller, el sábado en la noche, salió con dos amigas a la tienda a comer una ensalada de frutas, según contó su padre, y cuando iba a tomar un vehículo para devolverse para su casa, fue interceptado por 3 personas, dicen las amigas de Miller, que eran venezolanos, quienes lo amenazaron con arma de fuego a él y a ellas. Y él les entregó el teléfono móvil y a pesar de eso, dice su padre, ellos no tuvieron ninguna clemencia, hablo de los asaltantes, le dispararon y lo mataron. Miller se convierte ahora en el símbolo de lo que significa la absoluta falta de sensibilidad
la degradación absoluta de la situación en materia de orden público en ciudades como Bogotá, y por eso no debería convertirse en una cifra más. La alcaldesa Claudia López lamentó lo sucedido y ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por los responsables de este terrible crimen, que no es el único. Diariamente en las calles de Bogotá y también en Medellín, en Cali y en otras ciudades de Colombia, el robo de celulares se ha convertido en uno de los delitos favoritos cometidos por los delincuentes, toda vez que lamentablemente en muy pocas horas los detenidos, que son cada vez más pocos, quedan en libertad. Por eso se requieren medidas de choque urgentes, fortalecer la justicia y sacar adelante una reforma que permita realmente que los responsables de este tipo de delitos respondan ante la justicia y no se sigan burlando de toda la sociedad. Así es, Ricardo, un delito lamentable. Gracias y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.